Víctor Martínez lo tenía todo para coronarse en el Míster Olympia 2007. Y sin embargo, esa noche que debía abrir, su era marcó el inicio de su destrucción. El fallo que lo quebró por dentro, la escalada química para sostener un físico imposible, el aislamiento de la prisión y un cuerpo que pasó de ser el estándar de la perfección a un organismo que ya no obedecía. Lo que vas a ver hoy no es un resumen deportivo, es una autopsia en vida de un campeón que descubrió demasiado tarde que el culturismo no siempre premia al mejor, sino al que más aguanta antes de romperse. Esa noche en Las Vegas debía ser su coronación. El auditorio ardía de luces, miles de flashes congelaban su figura y hasta los veteranos admitían que nadie se le acercaba. Proporciones clásicas, cintura estrecha, líneas limpias, densidad extrema. Ronnie Coleman se despedía, Jay Cutler no convencía y todo apuntaba a que el trono tenía un nuevo dueño. Pero entonces el silencio. El presentador pronuncia otro nombre. La sala no respira. Víctor no parpadea. La expresión de incredulidad en su rostro se convierte en una de las imágenes más repetidas de la historia moderna del culturismo. En ese instante no pierde un trofeo, pierde algo más profundo, la fe en que el esfuerzo basta. A partir de ahí, nada vuelve a ser igual. Su entrenamiento se vuelve obsesivo, las dosis se multiplican y el cuerpo empieza a protestar. El descanso se fragmenta, la frecuencia cardíaca en reposo deja de bajar tras la peak week y la recuperación postentreno exige cada vez más horas sin mejoras visibles, señales tempranas de que su eje hormonal está colapsando. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. A mitad de esta historia vas a descubrir el esquema químico que adoptó tras ese Olympia. Una combinación de androgénicos de distinta vida media, hormona del crecimiento y diuréticos de asa en una secuencia invertida. Un protocolo tan peligroso que varios preparadores lo definieron como una ruleta rusa endocrina. Y al final de este vídeo, conocerás el dato clínico extraído de un informe médico previo a competición. Presión arterial anormalmente elevada, densidad sanguínea fuera de rango y enzimas hepáticas al límite. Valores que explican por qué su imagen en el escenario no coincidía con lo que su cuerpo estaba soportando. Entre esos dos puntos se desarrolla una historia que muy pocos se atreven a contar. Tras el supuesto robo, vinieron la frustración, el resentimiento y la necesidad de demostrarse invencible. Las redes lo idolatraban, los patrocinadores lo exprimían, y él se adentraba más en la química, convencido de que con más fármaco recuperaría lo que el sistema le había quitado. Pero el cuerpo no entiende de revancha, entiende de límites, y cuando se cruzan, la factura siempre llega. Si estás viendo este vídeo, es porque buscas las verdades que no caben en los resúmenes oficiales, las historias que no aparecen en los documentales corporativos ni en las revistas de fitness. En este canal vas a encontrar precisamente eso, la verdad cruda detrás del músculo, los cuerpos que se rompen, los campeones que el sistema prefiere olvidar. Suscríbete ahora y activa la campana, porque a mitad te mostraré el esquema de preparación que nunca se publicó y al final el dato médico que obligó a replantear su regreso. Lo que empezó en aquel Olympia no fue una derrota, fue el inicio de una descomposición progresiva. Para comprenderla, primero hay que entender por qué su estructura lo convertía en el heredero natural del trono. Inserciones, palancas, cintura y espalda, que sobre el papel hacían inevitable su coronación. Antes de entender su caída, hay que comprender por qué Víctor Martínez era diferente. Su cuerpo no solo impresionaba, parecía diseñado genéticamente para dominar el culturismo moderno. Su estructura ósea era casi perfecta para el deporte. Clavículas anchas, inserciones musculares bajas, una cintura tan estrecha que creaba la ilusión de una forma en V imposible de igualar.
Su simetría recordaba a los clásicos, pero con una densidad muscular que solo podía lograrse en la era química. En una industria que empezaba a premiar la masa sobre la forma, él parecía el punto medio ideal, estético como un modelo, pero tan masivo como un monstruo. Desde sus primeros años en Nueva York, entrenaba en gimnasios donde el hierro tenía un sonido distinto, donde los espejos no eran decoración sino herramientas de precisión. Su entrenamiento era metódico, obsesivo, casi quirúrgico. Repetía cada movimiento hasta que la contracción fuera perfecta. No hablaba mucho, solo observaba su reflejo con una concentración que asustaba a los novatos. Su objetivo no era crecer por crecer, era construir una obra anatómica exacta. La alimentación era a otro nivel. Comía 6 veces al día, con una precisión casi matemática. Arroz, pollo, claras, carne roja, aceite de oliva, todo medido al gramo. Pero lo que realmente lo separaba del resto no era la comida, sino su capacidad de mantenerse en forma incluso fuera de temporada. Su metabolismo parecía privilegiado. Ganaba músculo con facilidad y retenía muy poca grasa, algo que lo hacía brillar bajo cualquier tipo de luz. En un deporte donde muchos necesitaban semanas para limpiar su físico antes de competir, él parecía siempre listo para subirse al escenario. Por eso, cuando empezó a escalar posiciones en la IFBB, nadie dudaba de que su destino era el trono. Sus victorias en torneos como el Arnold Classic lo habían convertido en una referencia de lo que debía ser el físico perfecto. Incluso entrenadores veteranos lo veían como el sucesor natural de Ronnie Coleman, el único capaz de mantener la estética en una época donde el tamaño lo era todo. Sin embargo, ese mismo equilibrio que lo hacía especial era también su mayor amenaza. En los camerinos, los rivales lo observaban con respeto, pero algunos jueces lo consideraban demasiado bonito para el nuevo estándar. Las marcas buscaban gigantes extremos que vendieran suplementos y revistas, y aunque su físico era una obra maestra, el mercado exigía algo más grande, más grotesco, más vendible. Sin saberlo, Víctor estaba entrando en una era donde la genética perfecta ya no era suficiente. El músculo se había convertido en un negocio, y el negocio estaba empezando a dictar los resultados. En los foros, los fanáticos lo llamaban el sucesor, el elegido, el equilibrio entre la masa y la estética. Pero detrás de esa imagen se escondía una presión inmensa. Cada sesión de entrenamiento era un examen, cada comida una obligación. Víctor no competía solo por un trofeo, competía contra el tiempo, contra su metabolismo y contra un sistema que empezaba a cambiar sus reglas. Lo que pocos sabían era que, mientras su físico seguía evolucionando, el entorno a su alrededor también lo hacía. La IFBB, los patrocinadores y los intereses comerciales empezaban a tener más peso que los propios resultados sobre el escenario. En los siguientes minutos entenderás cómo esa red invisible, compuesta por dinero, contratos y favoritismos, terminaría definiendo el Olimpia de 2007 y sellando el destino de Víctor Martínez. Detrás de las luces del Mr. Olympia, 2007 había algo más que culturismo. Lo que se veía sobre el escenario era solo la parte visible de una maquinaria mucho más compleja. Una red de intereses, contratos y políticas internas que movían millones de dólares y decidían carreras sin necesidad de levantar una sola pesa. Víctor Martínez no lo sabía entonces, pero esa noche no perdió contra un rival, perdió contra un sistema. La IFBB llevaba años siendo un imperio controlado por un puñado de promotores, patrocinadores y marcas de suplementos que influían directa o indirectamente en la elección de los campeones. Los atletas eran la cara visible de un negocio gigantesco, donde las decisiones no siempre se tomaban por méritos deportivos. A mediados de los 2000, las marcas necesitaban cuerpos que vendieran productos, no necesariamente físicos perfectos. Y Víctor, con su estética clásica y su origen humilde, no encajaba del todo en la estrategia comercial del momento. Su principal competidor
Jay Cutler representaba lo contrario, un físico de masa bruta, más grande, más extremo, más visual en las portadas. Era el tipo de cuerpo que llenaba gimnasios, vendía proteínas y generaba ingresos para las marcas asociadas. Los jueces lo sabían, y aunque oficialmente las reglas valoraban simetría, proporción y definición, en la práctica el negocio había redefinido el concepto de perfección. Las semanas previas al evento fueron un hervidero de rumores. Algunos fotógrafos notaron la presencia inusual de ciertos ejecutivos de patrocinadores en los ensayos previos. Varios entrenadores hablaban en voz baja sobre posibles favoritismos. Incluso se comentó que el resultado final ya estaba decidido antes de que los atletas subieran al escenario. Pero nadie lo decía abiertamente, porque todos sabían que en el culturismo profesional, quien desafía al sistema desaparece. El día del Olympia, los contrastes eran evidentes. Mientras Víctor presentaba un físico limpio, equilibrado y casi artístico, Jay Cutler llegaba con mayor volumen, pero menos detalle. Sin embargo, la narrativa ya estaba escrita. El campeón defensor no podía caer ante un atleta sin el respaldo de una gran marca. Cuando el jurado anunció su decisión, el público reaccionó con desconcierto. Los abucheos se mezclaron con aplausos forzados, y en el rostro de muchos jueces se notaba el peso de la tensión política. Víctor bajó del escenario sin decir una palabra. Sabía lo que había pasado, pero no podía demostrarlo. Esa impotencia sería el inicio de su verdadera caída. En los días siguientes, las redes ardieron. Foros de culturismo, blogs y revistas especializadas calificaron el resultado como el mayor robo de la década. Los fans lo llamaron el verdadero campeón. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Lo que vino después fue peor que la derrota. Las marcas se volcaron hacia otros atletas, los contratos de patrocinio empezaron a reducirse y la IFBB guardó silencio. La organización no emitió comunicados, los jueces no explicaron sus criterios y los promotores siguieron adelante como si nada. Para Víctor, aquello fue una traición silenciosa. Había dedicado años a construir el físico perfecto y de repente comprendió que la perfección no servía de nada si no estaba alineada con los intereses del negocio. Ese golpe lo empujó a una espiral de frustración. En lugar de detenerse, decidió ir más allá. Más entrenamiento, más sustancias, más exigencia. Quería volver y demostrar que podía ser aún mejor, más grande, más impresionante. Pero esa decisión marcaría el principio de un proceso de autodestrucción que no solo afectaría a su cuerpo, sino también a su mente. Y es ahí donde comienza la parte más oscura de su historia. La caída real, la que no se ve en los escenarios, la que ocurre cuando el cuerpo deja de responder y la química se convierte en dependencia. Tras el Olympia 2007, Víctor Martínez desapareció de los focos durante unos meses. Su cuerpo necesitaba descanso, pero su mente no sabía detenerse. El orgullo herido, la rabia contenida y la frustración acumulada lo empujaron a entrenar más, a usar más, a exigirle a su cuerpo un rendimiento que ya no podía sostener. Lo que había comenzado como una preparación para el regreso se transformó en una lucha contra sí mismo. Pero el destino tenía reservado un golpe más devastador que cualquier derrota: la prisión. A finales de 2011, cuando su carrera intentaba recuperar el rumbo, fue detenido por problemas migratorios en Estados Unidos. Pasó meses encarcelado en un centro de detención federal, lejos de los gimnasios, sin acceso a suplementos, sin dietas controladas, sin hormonas exógenas. El impacto fisiológico fue brutal. Su cuerpo, acostumbrado durante años a niveles artificiales de testosterona, hormona del crecimiento y otros compuestos anabólicos, colapsó. En cuestión de semanas, la masa muscular empezó a desaparecer. El sistema endocrino, que durante años había funcionado bajo una programación química, se desreguló de golpe. Su eje hormonal se apagó. La testosterona endógena cayó por debajo de niveles normales. El cortisol aumentó
y la producción de serotonina se volvió errática. A nivel psicológico, eso se tradujo en ansiedad, insomnio, irritabilidad y una sensación de vacío constante. Por primera vez en su vida, Víctor no controlaba su cuerpo. Lo sentía extraño, débil, ajeno. En prisión, sin entrenamientos adecuados, comenzó a experimentar síntomas que nunca había conocido: temblores, taquicardias, sudoraciones nocturnas y una fatiga que no desaparecía aunque durmiera más de 10 horas. Su sistema nervioso central, saturado por años de estímulos químicos, intentaba adaptarse al nuevo entorno sin apoyo farmacológico. Los músculos se reducían, las articulaciones dolían y el reflejo frente al espejo se volvía insoportable. Los internos lo reconocían, algunos lo admiraban, otros lo observaban como una sombra de lo que fue. En pocos meses perdió casi 20 kilos de masa muscular. Las venas que antes marcaban su piel desaparecieron, los hombros se estrecharon y su rostro comenzó a mostrar signos de envejecimiento acelerado. El culturista que una vez desafiaba los límites humanos estaba viviendo una regresión física en tiempo real. Pero más destructivo que el cambio físico fue el impacto mental. El aislamiento, la falta de control y el colapso hormonal se convirtieron en un cóctel peligroso. Víctor empezó a desarrollar episodios de ansiedad profunda y una sensación de inutilidad que lo acompañaría durante años. Muchos exatletas que han pasado por procesos similares describen la misma secuencia: pérdida de dopamina, disminución del deseo sexual, apatía y una desconexión total entre el cuerpo y la mente. En su caso, cada día en prisión era un recordatorio de que había pasado de ser una figura idolatrada a un cuerpo sin propósito. Cuando por fin recuperó la libertad, su físico estaba irreconocible. Pero lo más grave no era la pérdida muscular, sino la adaptación psicológica que había sufrido. Ya no entrenaba para ganar, entrenaba para sentir que todavía existía. Y para lograrlo, tomaría una decisión que lo marcaría para siempre: volver a usar química, esta vez en cantidades que ni siquiera él había considerado seguras. Lo que vendría después sería una guerra silenciosa contra su propio cuerpo, un intento desesperado por reconstruir una imagen que ya no respondía. Cuando salió de prisión, el cuerpo de Víctor Martínez ya no era el mismo. Las proporciones seguían ahí, pero la densidad se había evaporado. Su metabolismo, acostumbrado a depender de compuestos externos, ya no respondía igual. Los receptores hormonales estaban desensibilizados y la producción natural de testosterona seguía hundida. Para un hombre común, eso significaría un proceso lento de recuperación, pero para un culturista acostumbrado a ser un ídolo, significaba un infierno. Y Víctor no estaba dispuesto a esperar. Los preparadores que lo vieron por primera vez tras su liberación recuerdan la mirada vacía, pero también la determinación. No hablaba de salud, hablaba de volver, de demostrar que seguía siendo el mismo, de recuperar el respeto que creía perdido. Y para lograrlo, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: someter su cuerpo a un protocolo químico que nadie había intentado antes. A mitad de esta historia se cumple el primer anzuelo que te prometí: el esquema de sustancias que Víctor adoptó tras su salida de prisión. No se trataba de un ciclo convencional, sino de una secuencia extrema, diseñada para forzar una recomposición imposible en menos de 6 meses. Usó una combinación de testosterona de larga y corta acción, trembolona en dosis continuas, hormona del crecimiento diaria y diuréticos de asa en semanas alternas para manipular su apariencia visual. A eso se añadían estimulantes para contrarrestar la fatiga y protectores hepáticos que apenas compensaban el daño que se estaba acumulando. El objetivo era claro: recuperar el tamaño perdido sin ganar grasa, un equilibrio que solo podía mantenerse en teoría. En la práctica, su cuerpo empezó a comportarse de forma impredecible. La presión arterial se disparó, la frecuencia cardíaca se mantuvo elevada incluso en reposo,
y el sueño se volvió fragmentado. Su hígado mostraba signos de estrés, con enzimas que superaban los niveles normales, y el hematocrito, el grosor de la sangre, subió tanto que cada bombeo del corazón se volvía más costoso. Era como intentar inflar un globo que ya estaba al límite. Pese a las advertencias de su entorno, Víctor siguió adelante. Los efectos visibles eran tan impresionantes como engañosos. En cuestión de semanas volvió a llenar camisetas, su piel recuperó el tono brillante de los días de competición, y las fotos que subía a las redes comenzaron a circular con mensajes de admiración. Pero detrás de esas imágenes había un cuerpo saturado, sostenido por una estructura química que solo podía mantenerse a base de más fármacos. Lo más peligroso fue el cambio psicológico. Cada día que no inyectaba algo sentía ansiedad, como si la energía vital se escapara de su cuerpo. Los anabólicos dejaron de ser una herramienta y se convirtieron en una necesidad. Y con cada nuevo intento por mejorar, el cuerpo respondía peor. La retención de líquidos aumentó, los riñones comenzaron a filtrar con dificultad y el ritmo cardíaco perdió estabilidad. A veces, en mitad de la noche, se despertaba con palpitaciones tan fuertes que le costaba volver a dormirse. El regreso de Víctor Martínez fue un espejismo. En apariencia recuperó su forma, pero en realidad se estaba consumiendo desde dentro. Ya no entrenaba por placer ni por competencia, sino por dependencia. Era un ciclo de autodestrucción progresiva, disfrazado de renacimiento. Y mientras el mundo lo aplaudía por su supuesto regreso, dentro de su organismo comenzaban los procesos irreversibles que lo marcarían para siempre. Lo que vendría después no sería una nueva oportunidad, sino una lenta agonía con apariencia de éxito. Y en esa última etapa aparecería el documento que revelaría lo que realmente ocurría dentro de su cuerpo, el mismo que te mostraré en el bloque final de esta historia. El cuerpo de Víctor Martínez terminó por hablar cuando ya nadie lo escuchaba. Meses después de su regreso, un chequeo médico rutinario encendió todas las alarmas. El informe revelaba lo que durante años había permanecido oculto: valores hepáticos desbordados, hematocrito en niveles peligrosos, presión arterial que superaba los límites de seguridad y signos de hipertrofia cardíaca incipiente. En lenguaje simple, su sangre era demasiado densa, su corazón demasiado grande y su sistema demasiado forzado para seguir sosteniendo aquella imagen de perfección. Ese documento, que nunca se publicó oficialmente, fue filtrado tiempo después por un preparador anónimo, y aunque su autenticidad fue discutida, las cifras eran tan coherentes con los síntomas que nadie dudó de su veracidad. Ese fue el punto de no retorno. Los que lo vieron entrenar en sus últimos años aseguran que se movía como si estuviera en piloto automático, cumpliendo rutinas que su cuerpo ya no quería ejecutar. El brillo en su mirada había desaparecido, y en las sesiones fotográficas se le veía más hinchado, menos definido, más cansado. Pero seguía ahí, porque no sabía hacer otra cosa. Para muchos, su resistencia era admirable. Para otros, era una forma lenta de suicidio. La IFBB, por supuesto, nunca se pronunció. El sistema había seguido adelante, fabricando nuevos ídolos, nuevos cuerpos y nuevas víctimas. Víctor Martínez se convirtió en una especie de advertencia silenciosa, un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la ambición humana choca con los límites biológicos. Su nombre sigue siendo sinónimo de estética perfecta, pero también de tragedia.